Buenos días, autoridades, señoras, señores. En nombre de Nueva Economía Forum, una vez más, les doy la bienvenida a la tribuna Andalucía del Forum Europa, bajo el mecenazgo de Asisa y Vodafone. Hoy tenemos el placer de acoger la intervención del vicepresidente de la Junta de Andalucía y, además, consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración local, don Juan Marín, quien será presentado por don Rogelio Velasco Pérez, consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía. La tribuna es suya. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer al Foro Europa, Nueva Economía, por haberme invitado a presentar al vicepresidente de la Junta de Andalucía, don Juan Marín. Como sabemos, nos encontramos en tiempos difíciles, tanto a nivel internacional como nacional. No sabemos cuál va a ser finalmente la relación que el Reino Unido va a tener con nuestro país, y en particular el impacto económico y de otra naturaleza que va a tener sobre nuestra economía, sobre el crecimiento, el empleo. Quiero señalar que estamos esperando que haya un día, el 1 de noviembre, para ver cómo están las cosas, cómo van a quedar definitivamente. Y pensamos que el daño se va a producir a partir de ese día. En realidad, el daño ya se está generando en la economía. No voy a extenderme mucho, porque el objeto de la charla es la presentación de Juan Marín, pero hay un elemento que afecta desde hace ya más de un año y que en la prensa apenas tiene reflejo, apenas tiene eco. Me refiero a la depreciación de la libra esterlina respecto del euro desde el pasado año. Esto significa que los exportadores, tanto españoles como andaluces, encuentran ahora más dificultades para vender en el Reino Unido que hace un año, porque ahora el importador inglés tiene que pagar más libras por cada euro que compre, tiene que pagar más libras por cada producto que está importando desde nuestro país. Como a eso se niegan los importadores, es al exportador español al que le corresponde reducir el precio, reducir el margen de beneficio para mantener constante, en términos de libras, el volumen de exportaciones que lleva a cabo en Reino Unido. Y esto está afectando y seguirá afectando porque cuando una empresa exporta a otro país, eso no es resultado de un viaje que se hace un día a Londres o a París y se vuelve con las maletas llenas de contratos. No, no. Hay que ir otra vez, hay que visitarlo una tercera vez, hay que asistir a foros, como el que tenemos hoy aquí, hay que asistir a ferias y al final consigue captar clientes. Todo ese gasto que se ha generado para hacer posible la exportación se perdería completamente, se transformaría en un coste hundido, irrecuperable, si el exportador abandona el país al que está exportando. Por lo tanto, incluso con beneficio cero, los exportadores van a seguir haciéndolo al Reino Unido. Pero bueno, además de la incertidumbre provocada por el Reino Unido en su relación con Europa, sabemos que la batalla comercial entre China y Estados Unidos continúa y en nuestro país sigue sin haber claro un gobierno, quién nos va a gobernar los próximos 4 años. Los presupuestos no se han aprobado. Esto ya está perjudicando muy seriamente al conjunto de comunidades autónomas y especialmente a Andalucía. Las entregas a cuenta de impuestos no se han llevado a cabo. También está afectando muy negativamente a la economía andaluza y, en consecuencia, esperemos que esto se resuelva cuanto antes. Pues bien, frente a este panorama de incertidumbre y de alto riesgo, aquí en Andalucía tenemos un gobierno sólido. Tenemos un gobierno que ha aprobado unos presupuestos. Tenemos un gobierno que tiene una hoja de ruta trazada que está siguiendo. Es un oasis, si me permite la expresión, de estabilidad
frente a tanta inestabilidad que vemos tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Permítanme, por supuesto, y en primer lugar, que agradezca a Juan Marín, vicepresidente y consejero de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local, que hubiese pensado en mí hace ya 9 meses para hacerme cargo de la Consejería de Economía. La verdad es que no entraba en absoluto en mis planes de vida que me llamaran para esto. Tengo que decir que el primer día que le vi, en uno de esos grandes despachos que hay en el Palacio de San Telmo, me sentí inicialmente cohibido ante la grandiosidad como estos espacios que tenemos aquí en Sevilla, ¿verdad? Pero gracias a su talante, gracias a su carácter, aquella habitación, aquel despacho enorme, se me hizo muy pequeño. Juan, una de las virtudes, una de las características que tiene es su capacidad para transmitir confianza, para transmitir a la persona con la que está dialogando bonhomía, una forma de relacionarse con las personas con honestidad, con bondad, que no quiere decir buenismo, con honestidad, con honradez, que le hace sentir a uno muy próximo a nuestro personaje, a Juan Marín. Además de la bonhomía y de la confianza que transmite, yo creo que otra de las características de Juan es su espíritu de lucha, su perseverancia, su tenacidad. Esto lo aprendió en su queridísima Sanlúcar de Barrameda natal, cuando dirigía un negocio familiar de joyería y relojería. Ahí aprendió lo que es la dureza de llevar un negocio, de cumplir las expectativas de ventas, de controlar costes, de visitar clientes, de relacionarse con la administración, con las administraciones, de tener que presentar muchos documentos, muchos papeles para cumplir con la legislación. Yo creo que esto es uno de los motivos por los que prácticamente cada vez que nos vemos me recuerda que tenemos que acelerar dentro de la Consejería de Economía al máximo posible la nueva ley futura de regulación y mejora económica de Andalucía. Será la primera comunidad autónoma que haga un intento serio, de calado, en profundidad, para que los 1.838 procedimientos administrativos, de los que 872 afectan directamente a las empresas, se reduzcan de una manera sustancial y las que queden sean más claras, más cortas, más transparentes, para hacer la vida mucho más fácil a las empresas y a los empresarios que, como compartimos todos, son la palanca fundamental para el crecimiento de nuestras economías y para la generación de empleo. Le oí hace unos días en un programa de Canal Sur Radio cómo se introdujo en la política. Esta pregunta nos hacemos muchas veces acerca de personajes públicos. ¿Cómo empezó esto? ¿Por qué? Bueno, pues resulta que en su natal Sanlúcar de Barrameda hubo una huelga de basuras y aquello era un caos. No se ponen de acuerdo, naturalmente la gente seguía pagando la tasa de basuras, pero allí no se recogía. Y una muestra de su activismo cívico fue su capacidad para organizar a comerciantes, a empresarios y a ciudadanos de a pie de Sanlúcar de Barrameda para exigirle al gobierno local que cumpliera con sus obligaciones. Más tarde, esto se transformó en una especie de partido político, un partido político independiente que compitió en las elecciones locales de Sanlúcar de Barrameda con éxito. Ese fue su inicio en la política. Creo que es importante subrayar el activismo cívico porque en nuestra tierra mostramos una capacidad extraordinaria en lo que se refiere al activismo cívico para determinadas tareas, para determinadas manifestaciones. En Sevilla hay 100.000 nazarenos. Organizar todas las cofradías que transitan por las calles de Sevilla durante la Semana Santa es un ejercicio de organización notable. Esto mismo se replica, a menor escala quizás, pero en todas las grandes capitales andaluzas. Organizar eventos de entretenimiento, de ocio, como la feria, la de Málaga, la de Sevilla, etcétera. Sin embargo, nos quedamos ahí. En otros países, ese activismo cívico se traslada también
a las actividades económicas y a las políticas, como poderes compensadores del poder que tienen otorgado los partidos políticos y todas las instituciones democráticas, Parlamento, Gobierno, etcétera. Creo que sería extraordinario que el activismo cívico que Juan mostró en su momento para temas relacionados con la prestación de servicios locales lo extendiéramos mucho más por todas las ciudades y pueblos de Andalucía. Que la gente, cuando protesta, en muchas ocasiones, la mayoría de las ocasiones, tiene razón. No se le puede cobrar, en este caso, una tasa de recogida de basura cuando las basuras no se están recogiendo. Hay que protestar. Y en muchas ocasiones nosotros, los partidos políticos, no somos capaces de encauzar adecuadamente esas reivindicaciones. Bien, esa entrada en política local se transformó años más tarde, en el año 2015, en su entrada en la arena política regional. En 2015, ya como partido Ciudadanos, se integra en el Parlamento andaluz y, gracias a sus iniciativas y a los acuerdos llevados a cabo con el Partido Socialista, tienen lugar importantes avances para nuestra sociedad. La práctica eliminación del impuesto de sucesiones, la reducción sustancial para las clases medias y trabajadoras del IRPF, la supresión de más de 30 entidades públicas que estaban duplicadas, el bloqueo político de aquellas personas que estaban imputadas por corrupción, de manera que no pudieran detentar ningún cargo público, y todo esto con solo 9 diputados. Un ejemplo de lo que se puede hacer desde el Parlamento, aunque no se tenga una participación directa en el Gobierno. Una lección para todos. Creo que durante los meses que el vicepresidente está al cargo de esa consejería tan amplia, ha logrado también unos hitos importantes. Los órganos de extracción parlamentaria se han creado por unanimidad. El desbloqueo de la Ciudad de la Justicia de Cádiz y de Sevilla. El refuerzo de los juzgados especializados en géneros, entre otros grandes avances. Mirad, creo que una de las características de Juan Marín es su capacidad de diálogo. Yo creo que, además de la persuasión personal que transmite por su bonhomía, tiene algo de ser entrenador de algún equipo deportivo, sin duda por influencia de Javier Imbroda, con el que pasa muchas horas a la semana. No es solo la capacidad de persuasión personal, también el ser capaz de transmitirle a los que tenemos contacto con él el que formamos un equipo, que tenemos que estar coordinados, que lo más importante es la consecución de objetivos que benefician al conjunto de los ciudadanos andaluces, que no somos un partido partidista, que estamos pensando más en el bienestar de los ciudadanos y de las empresas que en objetivos de políticos particulares del Partido Ciudadanos o del Partido Popular, en cuyo gobierno participamos, como sabemos, conjuntamente. Bien, ya finalizo. Creo que una de las manifestaciones más claras de la bonhomía de Juan Marín, de su capacidad de diálogo, de la imagen que transmite a los ciudadanos, es darse un paseo con él por las calles de Sevilla. Les aseguro que cada 2 o 3 minutos le están parando, estrechando la mano. Les nota a estos paseantes casuales por las calles que lo hacen de una manera sincera, con afecto, con cariño, con reconocimiento. Y les añado una cosa más y ya acabo. No experimentéis esto mismo por las calles de Sanlúcar Barrameda, porque no vais a poder pasear, porque es tal la profusión de abrazos, de halagos, de reconocimiento, de cariño y de afecto, que resulta imposible hacer un cálculo cuánto tiempo se va a tardar de una plaza a otra por la cantidad de saludos que tiene que proceder. Juan Marín, vicepresidente y consejero de Justicia, Regeneración, Turismo y Administraciones locales, muchas gracias y le cedo la palabra, cuando quiera.
Bien, muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición que comienza en este periodo de sesiones políticas y también, yo creo, del conjunto de la sociedad civil en estos primeros días del mes de septiembre. Gracias, como no puede ser de otra forma, una vez más por invitarme, porque estoy encantado de poder estar entre ustedes. Y me van a permitir que no salude a nadie porque la verdad es que cuando he llegado me he visto tan abrumado de ver a tantísimas personalidades y amigos y amigas conocidos que sería difícil empezar y no terminar, pero especialmente a los miembros del Consejo de Gobierno que hoy han hecho este paréntesis, por supuesto a la presidenta del Parlamento, como no, presidente del TSJ, la Confederación de Empresarios de Andalucía, Cámara. En definitiva, discúlpenme si no nombro a todos, pero entiendan todos que realmente estoy completamente sobrepasado en el día de hoy, porque no esperaba estas respuestas de ustedes ante esta convocatoria. Y, cómo no, dar las gracias a Rogelio. Rogelio, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Yo creo que lo más importante es rodearse siempre de personas mejores que tú. Y yo me siento rodeado de hombres y mujeres que tienen la capacidad, el mérito suficiente para poder llevar adelante una tarea de gobierno que no es nada fácil, y menos después de 37 años de gobierno monocolor. Cambiar las cosas es muy complicado y estar a tu lado significa aprender cada día. Yo me siento enormemente orgulloso de poder compartir contigo y con el resto de compañeros y compañeras esta responsabilidad, porque, como bien has dicho, no es nada fácil. Y no sé si darte las gracias por trabajar con nosotros, con este equipo, o pedirte disculpas, porque evidentemente la vida ha cambiado tanto para ti como para el resto, que muchas veces esa parte personal pues ya no sabemos ni siquiera dónde está cuando la queremos buscar. Así que espero que estos 4 años, que nos quedan todavía más de 3 por delante, pues al final hayan merecido la pena. No por nosotros, sino porque estoy convencido de que con tu trabajo y con el trabajo de todos los compañeros y compañeras conseguiremos que Andalucía, los andaluces, se sientan más felices. Ese es nuestro gran reto y nuestro gran objetivo. Y muchísimas gracias, insisto, por presentarme en el día de hoy. Yo creo que lo que quiero compartir con todos ustedes en esta mañana son reflexiones, opiniones y, sobre todo, un análisis de una situación en la que nos encontramos y que, bueno, el destino nos ha traído hasta aquí, en un momento político en el que realmente hay muchas amenazas en el horizonte, tal y como describía y analizaba Rogelio en su primera intervención. Hemos empezado este Gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos a una velocidad de crucero que era necesaria después de las elecciones del 2 de diciembre del 2018, hace ya 9 meses. A algunos nos parece 9 años, pero no, hace solamente 9 meses. Y digo que empezamos a una velocidad de crucero porque nos comprometimos con los andaluces a llevar a cabo una serie de medidas en los primeros 100 días de Gobierno, 21. Bueno, pues no solamente cumplimos las 21, sino que lo hicimos en 90 días. Incluso se nos criticó por ello, porque parecía que estábamos utilizando políticamente ese trabajo para unas elecciones que venían unos días después. Nada más lejos de la realidad. Andalucía tenía emergencias, decisiones que tomar, y este Gobierno del cambio, que emanó de las urnas legítimamente el 2 de diciembre y que unió a 2 fuerzas políticas en un Gobierno de coalición. Fíjense lo cara que están las coaliciones, que hoy no tenemos todavía gobiernos en España. Parece que algunos no entienden de lo que estamos hablando, de que la política también ha cambiado. Pues llevamos a cabo, como les decía, ese compromiso y lo cumplimos. A partir de ese momento, pues nos pusimos por delante una meta, que no era otra que cumplir también con las 90 medidas del acuerdo de gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos, que nos llevó a una negociación que duró prácticamente un mes. Y nos acompaña Elías Bendodo, que junto conmigo y algunos otros compañeros sabemos perfectamente de la intensidad de aquellos días y de las dificultades que tuvimos que superar, porque hubo que dejar al margen cuestiones que pertenecían
a los proyectos políticos, a las iniciativas, a los principios y valores de dos fuerzas políticas distintas. Yo decía ayer, me preguntaban, oye, eso de Andalucía suma, yo estoy en el Sánchez resta. Así que voy a seguir en esa línea porque creo que se puede sumar, pero que por encima de las personas hay que hablar de programas, de proyectos y de bienestar de los ciudadanos. Y de generación de riqueza y empleo, porque si no, al final no conseguiremos lo anterior. Y pusimos en marcha no solamente 100 medidas, fueron 277 en los 6 primeros meses de gobierno. Y 277 medidas de calado. Hablamos de reformar el Estatuto de Autonomía para acabar con privilegios de la clase política. Hablamos de reformas fiscales que ustedes conocen perfectamente. Hablamos de empezar a eliminar todo aquello que era prescindible en una administración, como lo es la de la Junta de Andalucía, con tantos entes instrumentales. Hablamos de recuperar la confianza, en definitiva, de los andaluces. Pues bien, hoy, cuando empezamos este nuevo curso político, al que hoy damos aquí salida, en este foro Nueva Economía, les puedo decir que de las 90 medidas que se firmaron en ese momento, el 60% está cumplido. En apenas 9 meses. Hablamos de que se firmaron en el mes de enero. Quiero recordar que se formó gobierno el 22 de enero de este año, hace apenas ahora 8 meses y poco. Y que ya entonces teníamos rodeado el Parlamento de Andalucía por aquellos que decían que los gobiernos de coalición no funcionaban y que además íbamos a retroceder en derechos fundamentales de los andaluces. Se equivocaron. Y a las pruebas me remito. Y por eso creo que es importante también hoy hacer una reflexión. Este es un gobierno vivo. Este es un gobierno flexible y firme, pero vivo. Y todo lo que está vivo está en permanente evolución y cambio. Y por lo tanto, si firmamos 90 puntos de un acuerdo programático, de los que más del 60% ya están ejecutados, y que vamos a llegar antes de final de año a ejecutar prácticamente la inmensa mayoría de ellos, o a ponerlos en carga, ¿no?, como solemos decirlo muchas veces en consejos de gobierno, pues habrá que hacer nuevos planteamientos también de futuro. Porque el escenario es distinto. La situación económica, financiera, no solamente de Andalucía, ya lo estamos viendo, de España, de la eurozona, de esas relaciones que tenemos con todo lo que está en nuestro entorno y que nos afectan a nuestra economía, son diferentes. Y como la sociedad va cambiando y va evolucionando, pues esos acuerdos también habrá que revisarlos, pero al alza, que es muy diferente, porque todo lo que firma este gobierno, al final, como estamos demostrando, se cumple. Y ese grado de cumplimiento es alto precisamente porque no nos conformamos, porque no hemos venido a la política, no hemos dejado la universidad, no hemos dejado nuestras empresas, no hemos dejado nuestra familia para conformarnos con lo que había. Para eso nos hubiéramos quedado donde estábamos, todos y cada uno de nosotros. Y creo que la inmensa mayoría de las personas que hoy nos acompañan en este foro también piensan de esta forma. ¿Cuántas horas en cada una de las responsabilidades que tenéis en el ámbito empresarial, en los órganos de extracción parlamentaria, en la representación de la sociedad civil, en los sindicatos? ¿Cuántas horas le dedicáis a esto de una forma intensa y le robáis a vuestra vida? Si no merece la pena, al final, sinceramente, creo que podíamos dedicarnos a hacer lo que hacíamos hasta ahora. Por eso es tan importante buscar permanentemente nuevas fórmulas que nos permitan afrontar nuevos retos y, sobre todo, hacerlo con la honestidad que debemos de hacerlo. Así que, dentro de esas reflexiones y opiniones que les quiero trasladar, la primera de ellas creo que ha quedado muy clara. Este es un gobierno sólido. Este es un gobierno firme, que genera y da estabilidad a una comunidad autónoma, que gestiona un gobierno que prácticamente supone el 25% del Producto Interior Bruto de Andalucía, más de 36.000 millones de euros, que se ponen en circulación todos los años y que no podemos permitirnos el lujo de estar discutiendo por un sillón, por un cargo o sencillamente por un interés personal. Eso no lo vamos a hacer. Así que vayan acostumbrándose a aquellos que no les gusta
a un gobierno de coalición en Andalucía que ha venido para estar muchos años, porque sin lugar a dudas lo vamos a hacer porque esa es la voluntad que tenemos y sobre todo porque nos hemos embarcado en un proyecto político que viene a cambiar Andalucía. Las políticas nuevas que queremos poner en marcha, algunas de ellas ya les hemos dado conocimiento y las conocen ustedes perfectamente. Podemos hablar de la reforma fiscal, de la bajada de impuestos que hemos llevado a cabo en estos 6 meses. Podemos hablar de IRPF, podemos hablar de sucesiones, donaciones, actos jurídicos documentados, impuestos de transmisiones. Podemos hablar de eliminación de trabas, de eliminación de entes. Podemos hablar de planes de empleo. Tenemos aquí también a la consejera de Empleo y pronto, muy pronto, se pondrán en marcha nuevamente los planes de formación para el empleo en nuestra comunidad autónoma, paralizados desde el año 2012 y que son una herramienta fundamental para que nuestros trabajadores, los trabajadores andaluces, puedan incorporarse a aquellos que no están al mercado laboral y reforzar también los conocimientos de aquellos que sí lo están y que quieren nuevas oportunidades de formación. Yo creo que esos son claros ejemplos de la voluntad de este Gobierno. O medidas de regeneración democrática. ¿Me pueden decir ustedes un solo imputado por corrupción política que haya en este Gobierno? ¿Me pueden decir ustedes si en los años que también Ciudadanos estuvo en el Parlamento de Andalucía en la oposición, si había algún imputado político en el Gobierno de la Junta de Andalucía? Pues no. ¿Saben ustedes por qué? Porque la corrupción no tiene cabida con este Gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos. Eso pasó a la historia. Serán los tribunales de justicia los que juzguen a aquellos que hayan podido cometer delitos. Y nosotros estamos en la disposición de facilitar, por supuesto, esa labor, como no puede ser de otra forma, desde la Administración. Pero no seremos nosotros los que contribuyamos ni a paralizar ni tampoco a dar cabida en un Gobierno como el nuestro a personas que hayan podido cometer algún delito, en este caso como el que les hablaba. Y también hemos sido capaces de desbloquear, lo decía el consejero y amigo Rogelio, los órganos de extracción parlamentaria. Tenemos aquí al presidente precisamente de la Cámara de Cuentas, entre otras muchas personalidades, y del Consejo Audiovisual, también veo aquí a compañeros, por supuesto. Hemos sido capaces de hacerlo hablando. Fíjense ustedes qué fácil, hablando, y qué difícil a la vez, porque lógicamente hay intereses diferentes. Pero si somos capaces de sentarnos en una mesa y poner encima de ella lo que nos puede unir, al final conseguiremos resolver los problemas. Y hoy, afortunadamente, esos órganos de extracción parlamentaria que contribuyen, por supuesto, al funcionamiento de todas esas instituciones que forman parte de nuestra comunidad autónoma y del Gobierno andaluz, pues están funcionando, y algunas de ellas, como la del Defensor del Pueblo, pues en el pleno que tendremos a partir de esta tarde, pues volverán también a reforzarse con el nombramiento de Jesús Maestu como Defensor del Pueblo andaluz. Hemos puesto en marcha planes de choque, aunque algunos decían que veníamos a cargarnos a la sanidad pública. Pues miren, se han equivocado. Afortunadamente se han equivocado. Lo que estamos haciendo es sencillamente intentar resolver los problemas. Hemos puesto en marcha planes de refuerzo educativo. Nos acompaña también el consejero de Educación. No es una tarea fácil, porque la educación es una herramienta de cohesión social y de desarrollo de un territorio, y más en nuestra comunidad autónoma, con esas altas tasas de fracaso escolar que teníamos, que probablemente no sea culpa de nadie y sí sea culpa de todos. Y por eso, precisamente, venimos a intentar resolver estos problemas. Hemos también peleado de una forma muy dura contra la lucha contra la violencia de género, reforzando no solamente nuestros órganos judiciales, sino además llevando a cabo políticas de ayuda a las personas que lo necesitan, especialmente a las mujeres. Y también estamos poniendo en marcha planes de infraestructuras para toda nuestra comunidad autónoma, porque era necesario evaluar de una vez por todas dónde estamos, qué necesitamos y hacia dónde vamos. ¿Qué territorios están mejor o peor conectados? ¿Y qué territorios necesitan de esas nuevas vías de comunicación para desarrollarse y poder generar riqueza y empleo en nuestra comunidad autónoma? Así podríamos seguir mucho tiempo, pero evidentemente no tengo todo el tiempo y sé que nuestra moderadora, Mar,
pues probablemente me llame la atención en unos minutos. Así que yo voy a intentar ir acelerando. En definitiva, de todo esto podríamos hablar, pero eso sería hablar ya, fíjense de lo que les estoy diciendo, del pasado. Yo quiero hablar del futuro. Yo quiero hacer algunas reflexiones sobre el futuro, porque el interés de este Gobierno es proyectar a Andalucía en el mundo. Y para proyectar a Andalucía en el mundo tenemos que hablar del mundo, no solamente de Andalucía. No nos podemos poner la bandera de Andalucía y decir que aquí acaba todo. No. Andalucía forma parte de un Gobierno del que todos nos sentimos muy orgullosos de pertenecer, que es el Gobierno de España. Y nos sentimos también europeístas, los andaluces, porque no puede ser de otra forma. Nuestra vocación europeísta nos tiene que llevar a ser cómplices de las políticas de la Unión Europea. Y no podemos olvidarnos, como bien decía mi compañero Rogelio, de lo que está sucediendo. Por ejemplo, cuando hablamos de los mercados y hablamos de Estados Unidos y de China, no podemos olvidarnos de lo que sucede, porque nos estaremos engañando a nosotros mismos y no seremos capaces de avanzar. Cuando se habla de retos inminentes, como el del próximo día 31 de octubre, cuando el señor Johnson pues decida, parece de forma ya inevitable, romper con Europa sus relaciones, especialmente comerciales, de esa forma vamos a tener problemas. Y esos problemas no podemos esperar a que lleguen. Por eso el Gobierno de Andalucía, este Gobierno del cambio, dentro de aproximadamente una hora o hora y media, según terminemos este foro, va a aprobar en el Consejo de Gobierno 112 medidas que nos van a preparar para el impacto que tenga la ruptura del Brexit en estos próximos meses y en estos próximos años. 112 medidas en todos los ámbitos, transversales a todos los ámbitos del conjunto de la actividad económica en nuestra comunidad autónoma y también de atención, por supuesto, a las personas. Y no podemos abstraernos de las noticias. Anoche mismo yo creo que todos estábamos pendientes, esta mañana, de los informativos, porque sabemos que estamos ya en elecciones. Creo que solo un milagro de última hora podría hacer evitar que vayamos a unas nuevas elecciones nacionales. Y eso sigue creando mucha incertidumbre, especialmente para los que quieren invertir en nuestra comunidad autónoma. También sentencias como la del Procés de Cataluña, que están ahí ya, o la de los ERE en Andalucía, pero la del Procés tiene una relevancia muy particular cuando estamos hablando de que precisamente el Gobierno en funciones y el señor Sánchez, uno de sus socios, para poder no solamente llevar a cabo aquella moción de censura, sino para poder formar gobierno, es Esquerra Republicana de Cataluña. Y creo que lo va a tener complicado si finalmente esa sentencia se produce, al menos en la línea en la que algunos creemos que se va a producir. Y no podemos olvidarnos también de esa incertidumbre económica que en este momento está encima de la mesa cuando hablamos de una desaceleración, un enfriamiento de la economía en la eurozona y también en nuestro país, en España. Pero sí les doy un mensaje, y ustedes lo conocen porque ven todos los días los datos económicos igual que yo, porque este foro, entre otras muchas cuestiones, yo creo que interesa mucho al mundo económico, porque desde aquí podemos avanzar en muchas de las cuestiones que finalmente nos pueden llevar a hacer de nuestra economía una economía mucho más competitiva, y de vuestras empresas también, y de vuestros medios, pues unos medios y unas empresas que generen esa riqueza que necesitamos en Andalucía. Y yo les digo que Andalucía está resistiendo, está siendo un muro de contención al freno económico que estamos teniendo tanto en España como en la eurozona. Y me remito a los datos que ustedes ya conocen. Estamos creciendo por encima de la media nacional en todos los sectores. Estamos creciendo muy por encima de la media nacional a nivel europeo. Pero también les avanzo que en esas previsiones, que no son del Gobierno, que son, como ustedes conocen, del ámbito del mundo empresarial y universitario, Andalucía va a seguir creciendo por encima de la media nacional también en 2020. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Y saben por qué? Porque aquí hay estabilidad. Porque en Andalucía tenemos y vamos a seguir teniendo estabilidad. Pase lo que pase en el Gobierno de España, haya o no elecciones, haya un Brexit duro o un Brexit más blando,
en Andalucía va a seguir habiendo estabilidad. Porque este es un gobierno proactivo. Este no es un gobierno que espera a ver qué sucede para reaccionar, o que lanza globos sonda a ver cómo reacciona la sociedad para tomar decisiones. No. Tomamos las decisiones que creemos que tenemos que tomar. Y dentro de 3 años y medio lo evaluarán ustedes y lo evaluarán los andaluces. Y decidirán si merece la pena seguir confiando en nosotros o nos mandarán a casa. Probablemente algunos de nosotros hasta lo agradeciéramos, por lo menos nuestra familia, pero les confieso que estamos aquí con esa vocación. Yo creo que es importante que ustedes sepan que dentro de las 112 medidas que hoy se van a aprobar, pues vamos a plantear algunas de ellas para mitigar los efectos sobre sectores como el hortofrutícola y el turismo, que son hoy motores de la economía andaluza. El turismo genera más del 13% del PIB de esta comunidad autónoma, casi 22.000 millones de euros. ¿Saben ustedes de lo que estamos hablando? Más de 400.000 empleos crea el turismo en Andalucía en estos momentos y creciendo a un ritmo el doble, insisto, de la media nacional. Y seguimos en esa dirección. Por lo tanto, tenemos que cuidarlo. Y si es el campo andaluz, nuestras empresas del sector agroalimentario, exactamente igual. Las exportaciones dependen en gran medida de este sector, igual que del aeroespacial. Por eso es tan importante, y por eso le insisto tanto al consejero de Economía, de que acabemos con las trabas administrativas de una vez por todas en Andalucía. Que, por supuesto, cumplamos todo con la legislación vigente, pero que acabemos con las trabas administrativas. Una administración con menos trabas es más eficiente, más eficaz y ayuda a los que realmente generan empleo y actividad económica en una comunidad autónoma como la nuestra, que son los autónomos, los emprendedores, los empresarios. Las administraciones tenemos esa labor. Y esas 112 medidas también van a velar por el empleo en el campo de Gibraltar. Por supuesto, 9.000 empleos están en la cuerda floja si no somos capaces de poner en marcha medidas que permitan a las empresas que allí están ubicadas también seguir manteniendo esas relaciones comerciales con nuestra comunidad autónoma. También, por supuesto, vamos a cuidar de los ciudadanos andaluces que están en Reino Unido, los residentes, los que trabajan y los que tienen allí intereses, igual que haremos con las empresas y los ciudadanos británicos que estén en nuestra comunidad autónoma. Hablamos no solamente de la tarjeta sanitaria, hablamos no solamente del acceso a una educación pública también y gratuita, hablamos también de que realmente los visados a la hora de desplazarnos unos y otros, los refuerzos también, lógicamente, en los aeropuertos o en nuestros puertos, pues se mantengan de una forma lo más normalizada posible, a pesar de que esto pueda suceder. En ese sentido, yo creo, les podría poner algún ejemplo, porque ya prácticos, no le hablo de cosas que vayan a suceder. Estas son medidas que se van a implantar de una forma inmediata. Pero hace unos días tuve la oportunidad de pedirle una reunión a la secretaria de Estado para el Turismo, la señora Isabel Oliver, que mantuvimos la semana pasada. Y ya, en materia de turismo, sencillamente por hacerles alguna referencia, porque son muchas las áreas, le trasladé esas campañas de turismo familiar que vamos a llevar a cabo en Reino Unido, que estamos llevando a cabo desde hace ya prácticamente 2 meses en Reino Unido. También productos novedosos que le interesan mucho a los británicos, como es el mundo ecuestre, el mundo del caballo. Todos lo sabemos, la gran devoción, afición que existe en este país por este mundo y que nos permiten llevar productos nuevos, diferentes, pero que en definitiva atraigan también la atención de los turistas que desde Reino Unido nos acompañan todos los años. La presencia en 7 ferias internacionales, no solamente en la World Travel Market, que estaremos en noviembre, sino 7 ferias más para reforzar la presencia de Andalucía en Reino Unido, o los congresos profesionales de ida y vuelta, allí y aquí, además de las campañas de comarketing con turoperadores andaluces de Reino Unido. Estas son medidas que ya hemos implantado, porque no queremos perder 2,8 millones de turistas británicos que nos dejan en Andalucía muchos miles de millones de euros al año y que además generan ese empleo en nuestros hoteles, en nuestros restaurantes, también en sus visitas a todos los edificios
y a todos los monumentos, a ese patrimonio tan rico que tiene nuestra comunidad autónoma y que, en definitiva, viene en Andalucía por muchos motivos. Porque el turismo, como les decía, igual que el sector agroalimentario y el aeroespacial, forman parte del motor del cambio económico en nuestra comunidad autónoma. Y para eso nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos. Por eso les hablaba de que tenemos que ser un gobierno flexible, innovador, pero sobre todo capaz de adaptarnos a lo que nos espera. Ese motor y esa maquinaria está en marcha y las previsiones pues son muy buenas. Miren, cuando llegamos en enero, los indicadores económicos decían que el turismo en Andalucía, recuerdo, creo que era BBVA el que nos daba los datos más optimistas, o Loyola, puede que esté confundido ahora, pero nos daban un 2,6% de crecimiento en el sector turístico para 2019. Este verano ya hemos demostrado, ahí están, los datos, 26,2 millones de pernoctaciones hasta el 31 de agosto, con un crecimiento por encima del 3%. Muy por encima ya de las previsiones, y ustedes saben perfectamente cuando hablamos de una décima de lo que estamos hablando. Pues hoy les puedo avanzar que a final de 2019 alcanzaremos el 3,3% de crecimiento en este sector. No el 2,6%, no el 3%, nos iremos al 3,3%. Porque hemos innovado, porque hemos trabajado de la mano de los turoperadores, las agencias, los profesionales, nuestros empresarios, y también los agentes sociales, los sindicatos, para poder poner encima de la mesa una batería importantísima de medidas que nos permitan estar hoy en esta situación. Y ya los datos de reservas en hoteles, también en vuelos, en asientos, en vuelos en nuestra comunidad autónoma, en aeropuertos importantísimos como los de Málaga, Sevilla, Granada, todas las provincias de nuestra comunidad autónoma que están aumentando el número de vuelos en conectividad con otros países y también, en este caso, de visitantes, pues nos dan un crecimiento en este último trimestre de 2018-19 que nos llevará a crecer por encima del 1,8%. Es decir, este ejemplo que les pongo en turismo se los puedo poner en muchísimas otras cuestiones que ustedes seguramente conocerán. Y eso también nos lleva a ser ambiciosos. Y tenemos aquí a la consejera de Empleo, como les decía antes, y a otros compañeros del Gobierno. Yo creo que estamos preparados, compañeros y compañeras, estamos preparados para hacer frente a esos retos importantes y creo que debemos lanzar a los andaluces el mensaje de que nuestro principal reto, el reto más inmediato que podemos plantearnos, es precisamente la lucha contra el desempleo, porque ese es el principal problema que tienen los andaluces. Y yo creo que es importante que seamos capaces de borrar esa barrera del 20%. Miren, algunos dirán, ¿un 20%? Les recuerdo que no hace mucho estábamos hasta en el 31%. Y ahora mismo la tendencia es a la baja y tenemos que seguir poniendo en marcha medidas fiscales, medidas de apoyo a las empresas, a los autónomos, a los emprendedores, eliminación de trabas administrativas, una administración mucho más cercana y eficaz a los problemas de la gente para romper, marquémonos ese objetivo a corto plazo, acabemos con esa barrera del 20%. Creo que podemos conseguirlo en un espacio de tiempo relativamente corto. El esfuerzo será grande, el reto es importante, pero contamos con la colaboración de los agentes sociales. Estoy convencido de que contamos con la colaboración de las organizaciones empresariales, de las cámaras, de los sindicatos. Seguro que todos estamos en esa dirección. Por eso busquemos lo que nos une y olvidémonos de una vez por todas, incluso, aunque me echen de mi partido, de a qué partido político representamos. Porque por encima de los intereses de las siglas están las de los ciudadanos. Esa es mi visión de la política, si no, no podría estar aquí. Mire, el Gobierno andaluz, como les decía, está haciendo de dique de contención en relación a lo que está sucediendo en España. ¿Y saben ustedes por qué? Porque estamos generando confianza, estamos generando ilusión. Decía Rogelio, cuando vas por la calle, alguna vez, sí es cierto, se te acerca alguien que no está de acuerdo con lo que hace. Pero también hay que pararse con los que no están de acuerdo. También hay que tenderle la mano a los que no piensan como tú, aunque después no los convenza. Pero yo creo que es importante esa vía. Y es la que llevo a práctica desde que tengo uso de razón, porque confianza es sinónimo de crecimiento. Y eso debemos de reforzarlo. Yo creo que es importante que en este momento seamos capaces
de trasladar ese mensaje al conjunto de la sociedad. Hoy, el mejor aliado para los inversores es precisamente un gobierno que ya no es un obstáculo para que desarrollen sus proyectos en Andalucía. No somos un obstáculo, somos un aliado. El Gobierno del Cambio ha transformado a la Administración de la Junta de Andalucía en aliado de los que creen en esta tierra, porque nosotros creemos en los andaluces, por encima de todo. Y Andalucía ha dejado de ser ese territorio hostil fiscalmente hablando. Miren, no solamente, ya les digo, que hemos hecho una reforma en estos 6 meses, sino que también, ya lo conocerán a través de los medios, pero hoy lo reitero aquí, volveremos en los presupuestos de 2020 a seguir profundizando en esa línea. Seguir bajando los impuestos en Andalucía. Y es posible, aunque algunos decían que nosotros queríamos hacer la cuadratura del círculo. Pues miren, hemos hecho la cuadratura del círculo. Hemos demostrado que bajando los impuestos, ampliando la base de cotización, siendo más los que contribuyamos al sistema, al final recaudemos más que presionando permanentemente a la clase media trabajadora y a los que generan riqueza en Andalucía. Por eso seguiremos trabajando, y lo verán ustedes cuando se elabore finalmente el documento del presupuesto 2020. Hablaremos nuevamente de IRPF, hablaremos nuevamente de sucesiones, hablaremos nuevamente de donaciones, hablaremos nuevamente de actos jurídicos documentados, de transmisiones y de patrimonio. No les quepa la menor duda. Andalucía va a ser un territorio, como les decía, donde realmente se pueda generar empleo y riqueza. Así que ese es el camino que hemos trazado y lo hemos hecho en base a una hoja de ruta, como les decía al principio, que marcamos no hace más de 9 meses. Ahora nos queda demostrar que somos capaces de cumplir también con los acuerdos que hemos firmado con otras formaciones políticas. Yo quiero agradecer tanto al Partido Socialista, Adelante Andalucía y muy especialmente el Grupo Parlamentario de Vox, su disposición, en este caso, al menos al diálogo, a escucharnos. Pero les decía especialmente a Vox porque ha sido el único que ha dado un paso adelante y nos ha permitido sacar adelante unas cuentas públicas. Y lo hemos hecho firmando con ellos un acuerdo de 34 medidas. 34 medidas. Y también les digo que hoy, en ese Consejo de Gobierno, que muy cerca de aquí empezará en apenas una hora, vamos a poner en carga 6 nuevas medidas que pertenecen a ese pacto del acuerdo entre el Gobierno andaluz y el Grupo Parlamentario de Vox. Y con esas 6 nuevas medidas que hoy se van a poner en marcha, estaremos en un grado de cumplimiento del 70%. 70% en apenas 3 meses, de medidas que ya se han ejecutado, que se han implantado o que se ponen en marcha en el día de hoy. Algunas, por ejemplo, hoy se planteará la puesta en marcha de esa revisión de los municipios turísticos, del Plan de Municipios Turísticos de Andalucía, para dar cabida a más municipios que puedan participar de esa línea de ayuda y subvenciones que el Gobierno andaluz y la consejería que presido ponemos en marcha. Y no nos hemos movido ni un milímetro, como algunos predecían, sino todo lo contrario, hemos avanzado a la hora de preservar los derechos fundamentales y el estado de bienestar en nuestra comunidad autónoma. Porque era posible. Hemos destinado en los presupuestos 2019 el mayor presupuesto en recursos económicos para la sanidad, para la educación y para las políticas sociales de la historia de nuestra comunidad autónoma. Y no hemos retrocedido. Y ahora estamos cumpliendo con un grupo parlamentario que se comprometió con nosotros, pero también estamos cumpliendo con las enmiendas que el Partido Socialista y Adelante Andalucía nos plantearon y que no votaron el presupuesto. También estamos cumpliendo con esas medidas, porque si no estuviéramos dispuestos a cumplirlas, evidentemente no las hubiéramos firmado. Voy a intentar ir resumiendo y acabando lo antes posible, porque creo que ahora en el debate que se establecerá, que normalmente se establece, habrá muchos temas que tratar. Los datos económicos, como les decía, están ahí encima de la mesa. Es importante
que Andalucía, la economía andaluza, crezca en el segundo trimestre del año un 2,5, mientras que en el conjunto de la eurozona no llega al 1,4, o en España lo hace 2 décimas por debajo. Ayer incluso, lo hablaba ahora antes de entrar en este foro, en esta sala, se nos anunciaba la ministra, la señora Montero, bueno, pues el incumplimiento del objetivo de déficit de las comunidades autónomas. Pues miren ustedes, Andalucía está siendo leal con el Gobierno de España, con los compromisos del objetivo de déficit y también con la Unión Europea. Resulta que nosotros no hemos aumentado nuestro objetivo de déficit en el primer semestre, sino todo lo contrario. Hemos bajado 13 décimas, el equivalente a más de 175 millones de euros menos que otras comunidades autónomas que sí están aumentando su déficit, y también en el conjunto del Gobierno de España está sucediendo por encima, creo, si la cifra no se me va, en torno a un 10% sobre lo previsto. Yo creo que esto es un mensaje también positivo, por supuesto, para todas las personas que hoy nos acompañan, pero sobre todo para las empresas en Andalucía. Y ese mensaje, insisto, de lealtad, de compromiso con las cuentas públicas, con el cumplimiento del gasto y la senda del objetivo de déficit que este Gobierno se ha marcado. Y lo hacemos a pesar de esa incertidumbre, aunque ya anoche, a última hora, al menos leí, todavía no nos ha llegado esa información, espero que se confirme, de que parece que la señora Montero ha rectificado. Y donde dijo que había un informe en agosto que no le iba a permitir pagarnos el IVA de 2017 y las entregas a cuenta de este año, parece que ese informe o no existe o sencillamente lo han modificado y ahora sí se compromete a pagarnos lo que nos debe, porque no nos pueden llevar a engaños. Miren, una cuestión es lo que nos pertenece por derecho propio, por las liquidaciones de nuestros tributos, nuestra contribución a la cesta del Estado, perdón, y otra cosa es la financiación autonómica. Por supuesto que queremos una reforma de la ley de financiación autonómica, eso lo queremos todos, pero es que fue el señor Sánchez, en 2018, después de la moción de censura, el que dio un portazo al debate sobre esa reforma de la financiación autonómica. Y estamos deseosos de sentarnos y que los andaluces recibamos exactamente lo mismo que reciben el resto de los españoles, para la sanidad, para la educación, para la dependencia, para nuestras inversiones. ¿Cómo no va a querer la compañera Marifran Carazo que le manden dinero para inversiones públicas? Pues claro que sí. O mi compañera Rocío para la dependencia o las políticas de igualdad. ¿Cómo no vamos a? Por supuesto que sí. Y vamos a reclamar esos 4.000 millones que decía la señora Montero en el Parlamento de Andalucía que les correspondían a Andalucía, pero que nos corresponden y que siguen pasando los meses y los años y no llegan. Pero insisto, los 1.350 millones de euros de los que 945 son precisamente para el estado del bienestar, para reforzar la sanidad, la educación y las políticas sociales, nos lo tienen que pagar no por capricho, sino que es que son nuestros, es que es de los andaluces. Y después hablaremos, insisto, de la financiación autonómica, donde habría mucho que debatir. Hoy Andalucía cuenta con presupuestos expansivos, sociales, pero sobre todo creíbles y que se pueden ejecutar. Por eso el grado de cumplimiento, de ejecución de estos presupuestos es fundamental. Y también les puedo decir hoy, aquí en este foro, estamos en septiembre empezando este segundo ciclo y ese periodo de sesiones en el Parlamento andaluz, porque hoy empiezan también los plenos a partir de esta tarde. Y les puedo decir que, evidentemente, a estas alturas, igual que hemos cumplido con el Grupo Parlamentario Vox los acuerdos, igual que hemos cumplido con las medidas que nos comprometimos con los andaluces, el grado de ejecución de los presupuestos en la inmensa mayoría de las consejerías supera a estas alturas del año el 70%. Hay algunas que incluso mucho más. Y vamos a cumplir con lo que dijimos. Vamos a ejecutar el presupuesto que aprobamos. A partir de ahí, yo creo que nos irá mucho mejor. Y por eso hemos puesto en carga, bueno, pues esos máximos históricos de recursos para la educación o las políticas sociales o para la sanidad. Y por eso hemos puesto en marcha
apoyo a los sectores productivos por valor de más de 4.880 millones de euros en estos presupuestos. Y por eso hemos puesto en marcha también apoyo para las pequeñas empresas, para los autónomos y los emprendedores por valor de más de 2.350 millones de euros en estos presupuestos. Y vamos a seguir en la senda de la bajada de impuestos. Yo creo que todo eso, unido a las medidas de lucha contra la corrupción, como la Oficina contra el Fraude, que ya el anteproyecto de ley ha pasado, en este caso, el trámite de exposición pública y que veremos en el Parlamento en estos próximos meses, igual que también otros anteproyectos de ley y proyectos como el que ha anunciado el consejero de Presidencia, o la Ley de Evaluación de Políticas Públicas, o también esas reformas que pretendemos hacer en los próximos meses de muchas cuestiones que afectan a las relaciones de la Junta de Andalucía, del Parlamento con los ciudadanos. Ya veremos cómo seguramente van a empezar a dar sus resultados. Así que yo, insisto, lo que quería era transmitirle algunas de estas reflexiones y voy a intentar ya ir terminando. Pero no olvidemos algo. Dejaría una pregunta, que seguramente muchos de ustedes responderán mejor que yo. ¿Cuánto tiempo llevamos sin gobierno en España? ¿Cuánto tiempo llevamos sin un gobierno en España? ¿Y cuánto tiempo llevamos ahora con un gobierno en funciones en España? ¿Puede permitirse un país como el nuestro estar más de un año y pico ya, como decimos aquí en Andalucía, sin estabilidad política? ¿Y de quién es la culpa? ¿De Ciudadanos? ¿Partido Popular? ¿De Pablo Casado? ¿De Albert Rivera? No le hicimos falta al señor Sánchez para montar una moción de censura. Él eligió perfectamente sus aliados. Lo estamos viendo. Pero ni siquiera con Unidas Podemos puede llegar a acuerdos. Yo creo que es importante esa vocación de sentarse y llegar a acuerdos. Y pediría un último esfuerzo para estos días. Miren lo que les estoy diciendo. Yo le pediría al señor Sánchez y al señor Iglesias que, por favor, hicieran algo parecido a lo que hemos hecho en Andalucía. Dejar a un lado los personalismos, los egos personales y poner en marcha a este país. Y si no, iremos a elecciones, estamos preparados para ello. Pero también le preguntaría a ustedes, es importante tener presupuestos. ¿Cuánto tiempo llevamos en España sin unos presupuestos? No tenemos presupuesto porque no se puso en carga presupuesto en 2018 para el 19. Pero es que no vamos a tener presupuesto en 2019 del Gobierno de España porque no hay tiempo ya material ni siquiera para ponerlo en marcha. Es decir, estaremos en 2020 con los presupuestos prorrogados del señor Rajoy todavía. Y no voy a entrar si son mejores o peores. Los del señor Rajoy, los que aprobó, por cierto, Ciudadanos y el Partido Popular. También, otra pregunta, ¿desde cuándo no hay un Consejo de Política Fiscal y Financiera en este país? Pues se lo voy a recordar. Desde agosto de 2018. Hace más de un año que no se debate sobre economía y sobre política fiscal con las comunidades autónomas desde el Gobierno de España. A pesar de que la hoy ministra de Hacienda y consejera de Hacienda durante la etapa anterior en el Gobierno andaluz, yo tuve la oportunidad, junto con algunos compañeros, y me acompañan Sergio, compañero de diputado por Cádiz, y también he visto por aquí a Isabel Albaz, que está aquí muy cerca, me ha encantado volver a verte, que era diputada en el anterior Gobierno y que hoy es primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba. Los tres hemos sido testigos, y Adelaida también, que está aquí, me ha encantado verte después de tanto tiempo, estás muy guapa. Hemos sido testigos cómo la señora Montero en el Parlamento de Andalucía se subía al estrado, me remito al diario de sesiones de mayo del 2018, por citar algunos, justo unos meses antes de que fuera ministra, donde exigía, y además yo lo compartía con ella y todos nosotros, de que era necesario poner en marcha el Consejo de Política Fiscal y Financiera de forma urgente. Bueno, pues un año después, siendo ministra, pues no la ha convocado. Pero es que yo creo que también hay que tener en cuenta que llevamos más de un año y medio, casi por no decir 2, casi 3, desde 2017, en el que no hay, o no se ha convocado una conferencia de presidentes de comunidades autónomas. No lo hizo el señor Rajoy, no lo ha hecho el señor Sánchez. ¿Ustedes creen de verdad que se puede mantener comunicación y lealtad institucional con estas decisiones? Yo creo que no. Así que voy terminando, como les decía. Creo que todas estas reflexiones nos tienen que hacer ver, o por lo menos a mí así me lo hace ver, lo importante
que es que Andalucía hoy tenga esa seguridad, esa estabilidad y sea capaz de poner en marcha unas cuentas públicas para 2020 que nos permitan seguir avanzando en la senda que les he anunciado. Así que hoy no solamente vengo a hablarles de estas cuestiones y ahora hablaremos de otras, sino que también vengo a pedirles algo. Sí, el Gobierno de la Junta de Andalucía, en calidad de vicepresidente, vengo a pedirle algo a este foro, a las personas que nos acompañáis, que tenéis muchas responsabilidades en todos los ámbitos. Yo les pido complicidad. Necesitamos la iniciativa privada. Todo no puede venir de lo público. Y tenéis también la oportunidad de ayudarnos a que ese cambio profundo se produzca en Andalucía. Tenéis la oportunidad, los empresarios, los sindicatos, la sociedad civil, de ayudarnos y tirar del carro en el mismo sentido, y no cada uno para un lado, para que esta comunidad autónoma avance en la convergencia, no solamente con nuestro país, sino también con ese diferencial que tenemos con muchos países europeos. Y eso ya no depende solo del Gobierno de la Junta de Andalucía. Así que espero de verdad y deseo, y estoy convencido de que muchos de ustedes lo entenderán, que nos ayuden en ese camino. Agradezco hasta ahora toda la colaboración que estamos teniendo de Confederación de Empresarios, de todas las organizaciones sindicales con las cuales nos reunimos con mucha frecuencia, todo su apoyo y, por supuesto, seguiremos avanzando en esa línea del diálogo social y de la concertación. Pero también les digo algo. Miren, a pesar de las incertidumbres, a pesar de los nubarrones, a pesar del Brexit, haya o no haya elecciones, este Gobierno es imparable. No vamos a modificar la hoja de ruta. No nos van a alterar en los objetivos a los que nos hemos comprometido. Porque, como les decía, es un Gobierno que está haciendo las cosas como creemos que se deben de hacer y no le tenemos miedo a los sondeos ni a que nos vaya mejor o peor cuando se convoquen las urnas. Porque esto no va de eso. Esto va de mejorar la vida de los andaluces. Así que solo deseo que con vuestra capacidad y vuestro talento y vuestras iniciativas os suméis a este Gobierno que ha venido a cambiar Andalucía por muchos años. Y lo hagamos desde la más absoluta humildad, porque todos tienen siempre algo que aportar. Todas las fuerzas políticas, sean cuales sean sus proyectos, tienen cosas que aportar. Y esta mano tendida del Gobierno es sincera. Y lo estamos demostrando. ¿Y no es una tarea fácil? Por supuesto que no. Nadie dijo que esto fuera a ser fácil. Así que lo único que aspiramos, y termino con esto, es a que podamos contribuir, después de estos 4 años, amigo Rogelio y compañeros del Gobierno que nos acompañáis, yo creo que hablo en nombre de todos, que podamos contribuir a que a Andalucía le vaya mejor. Porque si le va mejor a Andalucía, le irá mejor también a nuestras familias y le irá mejor sobre todo a este magnífico y extraordinario país del que nos sentimos todos muy orgullosos de pertenecer y al que nos sentimos muy unidos, que es España. Así que muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad. Espero no haberme pasado demasiado. Sí, me he pasado mucho. Pues no sabes, Mar, cuántas cosas me he dejado en el tintero, pero bueno, esperaré una nueva oportunidad. Pero de verdad, muchísimas gracias. Espero que estas reflexiones nos ayuden a todos a seguir trabajando en la senda del crecimiento en nuestra comunidad autónoma y ahora, por supuesto, estaré abierto a todas las cuestiones que nos quieran plantear. Gracias y muy buenos días. Muchísimas gracias, vicepresidente. Señor Marín, yo tengo bastantes preguntas, también de otros muchos temas que vamos a tener oportunidad de hablar de ellos. Lo que sí le voy a rogar es un poquito de brevedad en las respuestas, a ver si nos da tiempo a la gran mayoría de ellos, que seguro que alguno de los temas se tendrá que quedar en el tintero, no puede ser de otra manera. Ha pedido usted ayuda, señor Marín, a la iniciativa privada. ¿Qué está pasando con la iniciativa privada?
no sé, ha solicitado ayuda a la iniciativa privada. Y le pregunto que qué es lo que está pasando para que haga usted este llamamiento desde esta tribuna. No sé si es que esperaba más de esa iniciativa privada, no sé si es que lo que está hasta este momento la iniciativa privada colaborando no es suficiente. No lo sé. Le pregunto por el estado de esta colaboración. Bueno, en este momento, voy a intentar ser breve, Sí, por favor. que no es una cualidad de las mías, pero en este momento yo estoy tremendamente agradecido a las empresas, al sector empresarial andaluz, porque realmente están entendiendo la situación de Andalucía y están confiando, y lo estamos viendo en los permanentes proyectos y constantes proyectos que nos están llegando. Pero también porque ha habido esa reciprocidad por parte del Gobierno andaluz. Y les pongo algún ejemplo. Hay dos proyectos que en los consejos de gobierno últimos hemos conseguido, en este caso, desatascar, permítanme la expresión. CEPSA en el campo de Gibraltar o Cosentino en Almería. Creo que son claros ejemplos de la voluntad de un gobierno por confiar en los que crean empleo y riqueza en nuestra comunidad autónoma. Pero lo que les pido es que sigan confiando en este gobierno y que sigan apostando por Andalucía, porque es importante que todas las inversiones que nos están empezando a llegar y todos esos nuevos mercados que estamos abriendo y esas nuevas oportunidades también cuenten con el respaldo de la iniciativa privada andaluza. Muchos de ellos vienen, lógicamente, de terceros países y estamos encantados de recibirlos. Y ahí creo que tenemos una magnífica comunicación, insisto, para que eso se produzca. Pero lo que les pido es que sigan confiando en el camino que hemos iniciado juntos, porque nos va bien. Y no lo dice el Gobierno, lo dicen, en este caso, los datos económicos. Así que a eso me refería. No es que haya ningún tipo de problema, y está aquí Javier, al que le agradezco enormemente que haya asistido a este desayuno, y sabe perfectamente, el presidente de la Cámara de Sevilla, que también lo sabe, y muchas otras personas que nos acompañan, que estamos en esa línea de trabajo y de colaboración y que, en definitiva, de momento nos da buen resultado. Si en algún momento tuviéramos que cambiarla, estoy seguro de que nos sentaremos en una mesa, hablaremos y también seremos flexibles, como les decía, para cambiarla. Y pide un poquito más, un pasito más. Sí, igual que nos piden a nosotros un ritmo más, yo también lo pido. 112 medidas para amortiguar un posible Brexit duro que se van a aprobar en el Consejo de Gobierno. ¿Tienen ustedes cuantificadas las pérdidas que puede provocar un Brexit duro en la economía andaluza a nivel global? Estas 112 medidas, ¿qué oportunidad darían de que esas pérdidas fueran menores? Bueno, ¿Y cómo las tendrían cuantificadas? Me gustaría que nos diera números. Estoy encantado de contestarle a esa pregunta, pero Rogelio está incluso más cualificado, no le quepa la menor duda, que yo. El impacto económico es muy variable. Si me corrige ahora Rogelio, y si él le parece, podría variar de 500 a 1.500 millones de euros en función de cómo se produzca el Brexit y realmente también en cómo seamos capaces nosotros de mitigar con estas medidas ese impacto. Pero, si te parece... Entre 500 y 1.200 millones de euros en función de cuál sea el escenario final, mejor o peor. Mejor o peor. ¿Y estas 112 medidas, qué es lo que van a procurar? Pues mire, si en turismo somos capaces de no perder un mercado como el británico, pues casi lo tendríamos equilibrado. Fíjense hasta dónde le digo. Y si somos capaces de mantener la inversión, en este caso de Reino Unido en Andalucía, porque ofrezcamos las posibilidades también fiscales y sobre todo de seguridad jurídica que nos piden las empresas británicas, pues probablemente reduciríamos ese impacto de una forma muy sustancial. Y yo me atrevo a decir más. Lo que pasa es que tú sabes que yo soy un optimista por naturaleza, ¿no? Yo estoy convencido de que si lo hacemos bien, como hemos sido los primeros, una vez más los pioneros, no solamente en un gobierno de coalición, sino que también a la hora de implantar estas medidas, pues a lo mejor tenemos alguna ventaja y hasta no provoca un impacto negativo, sino todo lo contrario. Es decir, ese es el escenario. Por eso es por lo que yo creo que se ha trabajado con ese grupo de trabajo que empezó en marzo para poner en marcha todas estas medidas en todos los ámbitos, insisto, del Gobierno andaluz, de carácter social, empresarial, económico, en definitiva, prepararnos para lo que nos pueda venir. Puesta en marcha de planes de formación para el empleo. Ha dicho que en breve, pero quisiera que diéramos un pasito más. ¿Para cuándo, en concreto? Pues antes de final de año, lo anunció ya la consejera, yo no quería adelantarme porque le corresponde a ella, Rocío Blanco, que nos acompaña, y seguramente entre octubre y noviembre tendremos ya en marcha, así lo anunció ella, esos planes de empleo que llevaban paralizados en Andalucía desde el año 2012.
Nosotros no entramos en ninguna otra cuestión, nada más que lo que nos interesaba era que nuestros trabajadores pudieran volver a tener oportunidades, muchos de ellos saben que son parados de larga duración, y que puedan volver a formarse, o los trabajadores que están en empresa que puedan reciclar o puedan optar a otros puestos de trabajo precisamente con una formación cualificada que vaya en la orientación que también en este caso nos están trasladando los empresarios y los sindicatos de nuestra comunidad autónoma. Ha hablado de elecciones, al parecer cercanas, de una coyuntura con el Brexit. Hay una cuestión y es el de las sentencias. También ha hablado de la del proceso, pero yo le quiero preguntar en concreto por la de los ERES, porque aunque parece que la redacción pudiera estar para finales de octubre aproximadamente, desde el Poder Judicial se muestran partidarios de que esa sentencia de los ERES se dé a conocer después de las elecciones o posibles elecciones. Me gustaría que hiciera usted una valoración al respecto y me dijera si lo ve oportuno o no lo ve oportuno. Bueno, nos acompaña el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, amigo Lorenzo. Él seguramente tendría una opinión mucho más objetiva y seguramente con fundamento jurídico que la mía. Yo creo que una sentencia judicial se tiene que producir en el momento en el que esté. Da exactamente igual si estamos en elecciones que si no lo está. Los ERES ya debería de haberse producido una sentencia. En nuestra comunidad autónoma se avanzó, recuerdo, en diciembre del 2018, que estaría antes del verano, en la primavera. No ha sido así y no seré yo, a pesar de tener la responsabilidad de la Consejería de Justicia, quien ni presione ni me dirija absolutamente a ningún juez para decirle cuál es su trabajo. Pero mi opinión es que se tiene que producir en el momento que sea. Si es hoy, hoy. Y si es dentro de 3 meses, dentro de 3 meses. Y en cuanto a lo que decía usted de elecciones, no lo digo yo. Hay un canal de televisión pública de España que tiene un contador, si lo veis arriba, que pone, ayer ponía 13 días, no sé cuántas horas y no sé cuántos minutos. Es decir, yo creo que está muy claro el escenario. Mi deseo y el deseo del Gobierno es de que tengamos lo antes posible un Gobierno, y la forma de que haya lo antes posible un Gobierno en España es que en este caso el señor Sánchez y el señor Iglesias se pongan de acuerdo. Parece que está complicado. Todavía quedan 12 días. Si lo logran, pues nosotros, lógicamente, desde esa posición de lealtad institucional, como no puede ser de otra forma, y de voluntad de colaborar con el Gobierno de España, estaremos en disposición de sentarnos inmediatamente para hablar de todos los temas que le he transmitido. Pero creo que muy poca gente ya en nuestro país piensa que no vaya a haber elecciones. ¿Y el resultado de las elecciones? Pues mire, no sé cuál va a ser, pero mi sensación es de que puede ser muy parecido al que tenemos ahora mismo y que habrá que volverse a sentar. ¿Para qué vamos a perder el tiempo? Sentémonos ahora, ¿no? Pero ya le digo, yo he visto ese contador y no sé si ayer estaba viendo un ratito el España Islas Feroe, que por cierto ganamos 4-0, y estaba allí el contador, 13 días, no sé cuántas horas y no sé cuántos minutos. Es decir, la propia televisión pública española ha puesto en marcha el reloj de la cuenta atrás de las elecciones. Así que me temo que va a ser inminente. Dos cuestiones muy políticas. Don Adolfo Crespo, de MAD, le pregunta, dice, sin ánimo de crítica, si nos puede aclarar qué ha pasado en Ciudadanos con la cantidad de dimisiones en el Gobierno andaluz. Pues que Ciudadanos es un proyecto vivo, lo decía antes, igual que el Gobierno andaluz. Y ya les digo que habrá más. Si a alguien eso le extraña, hay personas que llegan a asumir unas responsabilidades y que por diferentes motivos, ojo, en unos casos pues porque por enfermedad, que también ha habido algunas bajas, o sencillamente porque la hemos cambiado de lugar porque creemos que pueden desempeñar una función mejor en otro lugar que en el que inicialmente llegaron, o también porque han llegado y no comparten la forma de proceder, de trabajar de este Gobierno, pues han decidido marcharse. No sé, las puertas están abiertas para entrar o para salir. Y yo creo que eso es la normalidad. ¿O hay aquí algún empresario que cuando tiene un trabajador que cree que le va a rendir más en otro puesto no lo cambia? De verdad. Y algunos hablan de crisis. Por Dios, ¿de crisis? Crisis es no tener gobierno desde hace 1 año y pico y no tener presupuesto desde hace más de 2 años y medio y no tenerlo en el futuro. Eso sí que son crisis porque ahí estamos jugando con lo de los demás. En Ciudadanos tenemos la sana costumbre de que cuando alguien quiere marcharse, pues le damos las gracias por los servicios prestados y le abrimos la puerta.
De todas maneras, señor Marín, dicen que Ciudadanos, al carecer de una estructura para gobernar, pues le está resultando mucho más difícil. No sé, ¿esa estructura la tienen ya? ¿No la tienen? Una estructura para gobernar, yo creo que estamos gobernando. Y la estructura la pusimos en marcha en su momento. Pero es que además tengo que recordar que Ciudadanos, es cierto que en 2015, cuando llegó a Andalucía, éramos 1.200 afiliados y hoy somos 31.000. Y que no teníamos estructura en todas las provincias. Y que hoy estamos en todas las provincias con estructura. Que nos hemos convertido en un partido de gobierno, no solamente aquí. Hoy gobernamos en comunidades autónomas de la dimensión y el tamaño de Madrid, o de Castilla y León, o de Murcia, o somos determinantes en muchos otros gobiernos municipales, diputaciones y comunidades autónomas de España. Y lo hemos hecho con el Partido Popular y también con el PSOE. El otro día me preguntaban, ¿usted con el PSOE? Yo soy de Sanlúcar de Barrameda, Rogelio lo ha recordado perfectamente. Allí gobernamos con el PSOE. Pero es que en Jaén, la capital, Ciudadanos gobierna con el Partido Socialista, donde hay coincidencia de proyectos y las personas están dispuestas a hablar de programas y no de sillones, llegamos a acuerdos. Seguimos manteniendo esa posición de estabilidad, de centro, liberal, progresista, aunque algunos se empeñen permanentemente en situarnos en otras posiciones. Como estamos habituados a eso, yo le decía antes lo de ser flexibles, ¿no? Cuando uno está en el centro tiene que ser más flexible probablemente que cuando está en la izquierda o está en la derecha, porque hay un proverbio chino que dice que debemos ser como la vara de bambú, que cuando sopla el viento, para no romperse, tiene que ser capaz de girar un poco, ¿no? Y de entender, en este caso, de que en determinados momentos hay que tomar decisiones, oye, en los que hay que poner por encima de todo el interés de la gente. Muchos hablan de la gente, pero se les olvida la gente, las personas, cuando hablamos de tomar decisiones. Y a nosotros no. Por eso nuestra formación política tiene una posición muy clara, muy concreta, y cuando haya que tomar decisiones, la vamos a tomar siempre sin que nos tiemble el pulso. Don Manuel Pérez Alcázar, de Canal Sur Radio, se refiere y habla de España suma, pero dice la corrupción resta, que fue lo que dijo Albert Rivera. Distintos procedimientos judiciales, unos que afectan al PSOE, otros que afectan al PP, le restan a CS confianza precisamente en sus distintos socios, tanto en un sitio como en otro, es decir, con el PSOE o con el PP. Nosotros no estamos en ningún gobierno de coalición donde haya un imputado, ni uno. Y yo les invito a que me digan alguno. O sea, nuestra posición no ha cambiado. Yo cuando le dije a la señora Díaz que apoyaría su investidura, le dije que no quería ningún imputado en el gobierno andaluz, y no lo hubo. Que yo sepa, no hay ningún imputado en el gobierno de Castilla y León. Que yo sepa, no hay ningún imputado en el gobierno de Murcia. Que yo sepa, no hay ningún imputado en el Ayuntamiento de Jaén. Que yo sepa, no hay ningún imputado allá donde Ciudadanos está. Ese fue nuestro compromiso. Las responsabilidades que tengan las distintas fuerzas políticas o las personas, en este caso con la Administración de Justicia, pues tendrán que responder ellos de esas responsabilidades. Pero nosotros seguimos manteniendo el mismo criterio. No nos hemos movido ni un milímetro. ¿Cómo está viendo usted? Me gustaría saber su opinión y como su apreciación sobre la salida, por ejemplo, del señor Nart y del señor de la Torre de Ciudadanos. ¿Cómo lo vive usted? Bueno, ¿Cómo lo ve? ¿Qué piensa? ¿Qué reflexión? ¿Qué le sugiere? Yo lo primero es decirles que son magníficos amigos, ¿no? Que hemos trabajado muy duro durante mucho tiempo. Recuerdo cuando empezamos con Javier, Movimiento Ciudadano, hace ya muchos años de esto, antes de que Ciudadanos se presentara a unas elecciones fuera de Cataluña. Y creo que han contribuido muchísimo a este proyecto y lo han hecho de una forma, yo creo, se han volcado y han sido capaces de transmitirnos sus conocimientos y sobre todo su experiencia en todos los ámbitos en los que se les ha pedido siempre. Y han hecho un esfuerzo muy importante, tanto Paco de la Torre como Javier Nart, que me llamó precisamente unos días antes de presentar su dimisión, en este caso su baja en el partido, aunque no su dimisión porque sigue siendo eurodiputado de Ciudadanos. También Toni Roldán ha sido otra de las personas con la que he trabajado precisamente en el acuerdo de gobierno de Andalucía. En ese acuerdo que firmamos el Partido Popular y Ciudadanos y que después
necesitó del apoyo del Grupo Parlamentario de Vox para la investidura del presidente, Tony estuvo trabajando conmigo o yo con él y, bueno, fue un trabajo magnífico. Después es cierto que las decisiones personales, insisto, yo no las voy a valorar y que algunos se hayan despedido como normalmente yo lo haría el día que me tenga que marchar, no de este proyecto, sino de la vida pública, porque no me voy a ir de Ciudadanos, aunque no comparta determinadas posiciones en algún momento, que eso es razonable. Porque, oye, esto no es una secta, esto es un partido político. Y en un partido político, como en cualquier organización, aquí nadie impone nada a nadie. Pero discrepo, voto, y si no gano, pues sigo o no sigo. Pero evidentemente yo creo que eso es lo que se ha respetado. Por lo tanto, yo les guardo un cariño enorme. Cuando hablaba con Javier antes de ayer, me dice, oye, cuando quiera que vaya allí para cualquier charla, conferencia, foro, digo, Javier, yo encantado, porque sin lugar a dudas contribuyen mucho a mejorar la vida de la gente. Pero respeto, insisto, las decisiones personales. Y seguro que habrá más. Y seguro que habrá más. Pero también hay mucha más gente que se ha sumado al proyecto. Porque se han sumado 22 personas nuevas a la Ejecutiva Nacional. Y algunos nombres como El Mundo, que yo creo que todos conocen su labor, especialmente como abogado del Estado y la posición que tuvo en un asunto tan serio y tan importante como el proceso, ¿no? O otros compañeros, que evidentemente se han puesto en marcha y que están en esa ejecutiva, como el propio Javier Imbroda, que nos acompaña hoy aquí, que hoy es consejero de Educación. Para mí es un orgullo estar sentado en la Ejecutiva Nacional con gente de la talla, del conocimiento y de la trayectoria y la experiencia de Javier. Creo que sumamos más que restamos. Pero, evidentemente, insisto, si alguien piensa que esto es una crisis en un partido político, pues yo creo que se vuelve a equivocar. Esto es sencillamente lo que debe ser normal. La gente entra y sale de los proyectos en función de decisiones personales. ¿Me respondería en 15 segundos No. las siguientes preguntas? No. Sí. Sí, vicepresidente, no. Lo necesito. Por favor, le pido ayuda como usted a la iniciativa privada. Le voy a pedir ayuda como usted a la iniciativa privada. Por favor, en 15 segundos. ¿Perdón? Le voy a pedir ayuda como usted a la iniciativa privada. Por favor, en 15 segundos. Intentaremos. Vicepresidente, nada, vamos a ver. Doña Rocío Pérez Gómez, de Andalucía Inclusiva con CEFE. Dice que ¿qué va a suceder en Andalucía si no llegan a tiempo los fondos estatales para dependencias, servicios sociales, etcétera, por ejemplo? Porque están indudablemente muy pendientes de las personas con discapacidad, que suelen ser las más vulnerables, ¿no? Y ¿qué puede esperar el colectivo de personas con discapacidad de su gobierno en relación al empleo, la ley de dependencia, etcétera, etcétera? 15 segundos, por favor. 15 segundos. Pues lo que va a suceder es que vamos a seguir garantizando todos esos derechos, aunque no llegaran esos fondos, porque estamos preparados también para ello, y para eso el consejero de Hacienda y la delegada, en este caso la consejera de Política Social y de Igualdad, Rocío, ya han trabajado en ello. Así que no hay ningún riesgo de que se ponga, valga la redundancia, en riesgo ninguno de esos servicios fundamentales, aunque no llegaran esos fondos. Pero lo que tienen que hacer es sencillamente pagarnos lo que nos deben, porque eso nos va a permitir reforzar todavía más esas políticas. Y si de verdad hay un interés por parte del Partido Socialista porque haya mejores servicios públicos en sanidad, educación, dependencia y política social en Andalucía, pues sencillamente que nos lo hagan llegar en tiempo y forma. Yo creo que eso es lo importante, lanzar ese mensaje de que aunque no lleguen, vamos a cumplir absolutamente con todo el presupuesto de 2019. Don José Antonio García Fernández, de Oleán, dice, en la anterior legislatura autonómica se planteó una ley agrícola y ganadera que favorecía la protección al producto andaluz de calidad, mujer rural, relevo generacional. Pregunta si este proyecto lo van a recuperar ustedes o no lo van a recuperar, porque lo planteó Ciudadanos. Nosotros lo planteamos, igual que muchos otros proyectos, por ejemplo, la eliminación de aforamiento que se quedó, o la Oficina contra el Fraude, que se quedaron en el cajón del olvido en la anterior legislatura, y lo hemos recuperado. Así que ahora le corresponde en este caso, y así lo está haciendo a la consejera de Agricultura, las relaciones y el diálogo con los sindicatos en el ámbito agrícola y con los empresarios para poder llevar a cabo esa reforma de una ley de agricultura, que fue el impulso que nosotros le dimos en la anterior legislatura y con la que todas las fuerzas políticas estaban de acuerdo. Es decir, yo creo que nadie estaba en desacuerdo con esa posición, pero enmarcarla en la realidad de hoy y realmente llevando a cabo también algunas cuestiones importantes, como son esas reformas
que está llevando la consejera en materia de subvenciones en el ámbito del sector agroalimentario. Don Manuel Otero, presidente de la Federación Andaluza de Hoteles. Entre comillas, solución viviendas turísticas ilegales ya. Bueno, sabe perfectamente que nosotros sí regulamos y tenemos unas competencias que estamos asumiendo, reforzando cómo se ha hecho la inspección, pero que también eso no se puede hacer sin la complicidad de los ayuntamientos implicados, porque las competencias son municipales y, sobre todo, lo que le hemos pedido al Gobierno de España, yo personalmente a la ministra en funciones de Turismo, una regulación nacional que nos permitan tener la misma posición en todas las comunidades autónomas. Independientemente de eso, ya el Gobierno andaluz está trabajando también en esa nueva regulación. No sé si está por aquí la directora general, mira, si me hace ahí una señal, está Diana, la directora general de calidad turística, donde sí tenemos ya un documento que vamos a presentar en breve, precisamente para reforzar no solamente la inspección, sino la regulación de este sector en nuestra comunidad autónoma. Nos quedan dos preguntas nada más. Y también, perdón, ya le contesto, sí, si no le importa, y también el decreto, en este caso, de los hoteles Gran Lujo 5 estrellas. Nos quedan dos preguntitas. Una de ellas relativa, el señor Juanma Moreno ha reconocido errores en la comunicación de la información o de las informaciones sobre la listeriosis. ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Más breve, 15 segundos, ¿no? Estoy de acuerdo porque, evidentemente, ha habido una situación que no se tenía que haber producido, y lo he dicho ya públicamente, no me importa reconocerlo una vez más, entre instituciones, especialmente Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía, que no se tenía que haber producido. Si la interlocución hubiera sido un poquito más ágil y más rápida, como de hecho fue hace una semana cuando se han reunido ya el consejero y el alcalde de la ciudad, creo que las cosas se han reconducido y a partir de ahí pues lo que hace falta es aprender de los errores para que cuando llegue otra situación de alerta sanitaria, pues también seamos capaces, en este caso ha sido alimentaria, pero podría ser de otro tipo, seamos capaces de reaccionar de otra forma. Pero por lo demás, la gestión del consejero y de la inspección sanitaria y los profesionales ha sido impecable. Eso no se puede poner en tela de juicio en ningún momento. Y me remito a los datos que hoy se están ofreciendo. La listeria, desgraciadamente, tiene una tasa de mortalidad que supera el 20% en cualquier país de Europa. En Andalucía, en esta situación que hemos vivido hasta ahora, desgraciadamente han fallecido 3 personas y algunas mujeres también han perdido su bebé. Pero no llegamos ni de lejos a una situación como esta porque tenemos unos magníficos profesionales y un sistema sanitario que responde ante una emergencia como la que hemos vivido. Y eso es lo que hay que poner en valor. Por supuesto, lamentar la pérdida de vidas humanas, pero, insisto, sucede. En España hay más de 500 casos de listeria al año. Pero es que en Europa hay más de 5.000, porque es una bacteria que está ahí, que está viva, que está latente, y en este caso en Andalucía ha sido de una cepa diferente que ha tenido que tener una intervención muy especial de los equipos de investigación sanitaria para poder combatirla y poder aplicar los tratamientos necesarios para no perder más vidas humanas de las que ya se han perdido. La verdad es que la política es prácticamente un máster, ¿verdad? Bueno, se aprende mucho todos los días, por eso necesito estar al lado de los mejores. Por cierto, solo una cuestión más y una cuestión un poco por relajar un poco el ambiente. Tengo entendido que usted ha pasado unos días de vacaciones con el señor Bendodo. No. Lo he leído en un periódico. No porque no me lo hubiera perdonado claro, digo, mi mujer. Pero no desenganchan, entonces. Sí, le tengo que confesar una cosa. He estado un día y unas horas con el señor Bendodo, con mi viceconsejero, que está por aquí, amigo Alejandro Cardenete, y con don Antonio Sanz, que también se ha tenido que marchar, viceconsejero de Presidencia. Pero fue porque le quería mostrar una de las maravillas de esta tierra, que es el Rocío, que es Doñana y que es San Lucas de Barrameda y las carreras de caballo. Y fue un día, pero no de vacaciones, ¿eh? Estuvimos trabajando. Después me he ido solo 5 días de vacaciones, que son los que he pillado, aunque bueno, en Andalucía, aunque esté trabajando uno, nada más que con salir a tomarte una cervecita por la tarde y saludar a los amigos, pues se te olvida casi todo y parecen vacaciones. Esas han sido mis vacaciones y mi idilio con el señor Bendodo y amigo
el idilio veraniego, ¿no? Estoy celoso porque yo estaba Lo también. siento. Tú estuviste en la carrera de Y no me caballo. han nombrado. Tú estuviste en la carrera de caballo y es verdad, no te he nombrado, y algunos otros compañeros del gobierno, pero fue así y no tengo ningún pudor en reconocerlo, que fue un día estupendo donde quiero agradecer públicamente al director del Parque Nacional de Doñana la posibilidad de mostrarnos muchas de las maravillas que allí tenemos que conservar, y que ese proyecto del que no se me ha preguntado, y lo agradezco, que está dentro del Plan de Infraestructura 2021-2027, pues tendremos que llevar con mucha precisión para que finalmente podamos también conectar dos provincias que no se entiende hoy, después de tantísimos años, como no tenemos ni conexión ni aérea, ni ferroviaria, ni por carretera, ni por mar. Así que algo tendremos que hacer, respetando, por supuesto, Doñana, porque no puede ser de otra forma. Pues esta pregunta, que se había quedado en el tintero como unas poquitas más, sí la había formulado don Antonio Jiménez, empresario de Transportes Baño, y lo había hecho, en concreto, formular un poco esa conexión entre Huelva y Cádiz por carretera, etcétera, cómo se iba a resolver. O por ferry o por lo que sea, pero tenemos que conectarlo, porque ahí hay mucho potencial que no podemos dejar perder. Bien, muchísimas gracias, Mira, qué rápido. vicepresidente. Continuamos. Además, ustedes tienen Consejo de Gobierno y en esta ocasión es don Rafael Alcaide, director territorial sur de Vodafone, quien va a clausurar el acto. Las gracias, si me lo permite, en este caso, a los patrocinadores de este foro, una vez más, tanto a CISA como a Vodafone. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de transmitir, pues estas reflexiones que espero que sean útiles para cuando ustedes tengan que tomar decisiones. Gracias. Me imagino que 5 segundos, ¿no, Mar? Vale. Sí. Bueno, lo primero, agradecer, como patrocinador, como representante de los patrocinadores, un placer cerrar la sesión. Agradecer en primer lugar al vicepresidente y al consejero su presencia hoy aquí. Sé que es complicado, la agenda no es fácil, justo arranca el curso político, el Brexit en ciernes, posibles elecciones a la vista, con lo cual, gracias, sé que es difícil. En segundo lugar, como no, a Nueva Economía Forum, agradecer la capacidad de convocatoria y ese vínculo que tiene con esta tierra, con Sevilla, con Andalucía. Y, por último, coger el guante del vicepresidente, como no, ha mencionado el tema de la iniciativa privada y, sobre todo, yo lo enfocaría desde el punto de vista de mejorar la vida de los andaluces. Así es que recojo el guante y ahí pues destacar la vocación que tiene Vodafone por esta tierra, la apuesta decidida y firme que tiene Vodafone históricamente y en la actualidad por Andalucía, por mejorar la vida de los andaluces. Y en ese sentido pongo un ejemplo claro, el 5G. El 5G, que es una tecnología que va a cambiar el paradigma en general, la forma en la que vivimos y la forma en la que nos relacionamos. Es una tecnología que va a permitir que Andalucía esté en la vanguardia a nivel tecnológico, no solo a nivel de ciudadanía y de la administración pública, sino sobre todo también en el tejido empresarial. Y hoy el 5G es una realidad en Andalucía gracias a Vodafone. Así es que, Mar, no me extiendo más. Muchas gracias a todos por su asistencia y un placer participar en estos eventos. Gracias. Gracias.